Hola familia Vida Nueva, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Estamos a punto de comenzar. En lo que iniciamos, te invito a que ores al Señor para que prepare tu corazón. Dios te bendiga. El tema de hoy le pusimos por nombre: el amor del Padre nos salvó. El amor del Padre nos salvó. ¿Por qué hablamos del Padre? Muchas veces hay quienes dicen, no, es un solo Dios, o son tres. No, es un solo Dios, no hay tres, es un solo Dios. El asunto es que nosotros tenemos que saber cómo trabaja Dios. Porque a veces pensamos, bueno, si Dios es un solo Dios, ¿por qué mandó a Jesús? Dicen que es su Hijo y que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. En realidad todo esto viene siendo un solo Dios verdadero. Que Dios se manifestó de esta manera, pues Él nos explicará el día que estemos con Él allá. No se haga preguntas ni trate de hacer su propia doctrina. Mejor espere que un día nos expliquen esto allá arriba. ¿Por qué razón? Yo lo único que tengo que hacer es esto: yo creer que, dame tantitos monitores por favor, ¿sí? Yo lo único que tengo que creer y saber es que cuando Cristo vino a la tierra, fue enviado por alguien. Ese alguien se llama el Padre Eterno. El Padre Eterno, cuando decidió mandar a su Hijo, porque dice la Biblia que es su Hijo unigénito, no me está diciendo que era un ángel, no, era su Hijo unigénito. Entonces yo no puedo excluir a Cristo como el Hijo de Dios, porque la Biblia me dice que es el Hijo de Dios. Trato de explicarte esto por lo que vamos a hablar. Cuando Dios entendió que amaba al hombre, fue cuando yo creo se recordó, y cuando lo tenía en la mesa de la creación, que lo estaba terminando, dijo, wow, eso está hermoso el hombre, porque en realidad todos somos hermosos, ¿sí o no? No se excluya, ¿eh? Somos hermosos delante de Dios, porque Él nos formó a nosotros. Entonces, cuando Dios vio que nos formó y vio que era todo perfecto, nos puso en la tierra, nos dio vida y comenzamos a caminar nuestros pies sobre esta tierra, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estuvieron en la tierra, que pecaron, Dios se molestó mucho porque no hicieron la voluntad de Dios. A Adán se le determina el primer Cristo según la palabra, pero él no cumplió a lo que venía a hacer. Entonces, cuando vemos esto, estamos entendiendo que Jesús se molestó mucho y le dijo a los ángeles, a los querubines: revoloteen su espada a los cuatro cabos de la tierra y cierren la puerta de la vida para que ellos no sepan de dónde vienen. Una vez que cerraron la puerta, nosotros nos quedamos fuera del reino de Dios por la razón siguiente: porque pecamos desde el tiempo de Adán, entonces nos desecharon. Y Dios se molestó por mucho tiempo con el hombre, nunca lo olvidó, siempre lo tuvo en su corazón. ¿Por qué razón? Porque era imagen y semejanza de Él. Y esto quiere decir mucho delante de Dios. ¿Por qué Dios no amó un árbol? ¿Por qué no amó una estrella? ¿Por qué no la luna o el sol? No, al hombre específicamente. Porque el hombre era imagen y semejanza, repito. Pero un día Dios dijo, vamos a hacer algo. Yo no puedo olvidar, me imagino, estoy parafraseando, no puedo olvidar al hombre que yo creé. Y quiero salvarlo, quiero ayudarle. Porque aunque él pecó, fue mi creación, es similar a mí. Yo no quiero dejarlo en la tierra solamente como un objeto que ya no quiero. Entonces dice la palabra que se pusieron de acuerdo en el cielo, que por cierto ahí metió la mano Isaías, pero porque él habló de la profecía mesiánica. Pero cuando Cristo vino a la tierra fue porque hubo un acuerdo en el cielo que Él bajaría a la tierra para morir como un cordero de Dios que quite el pecado del mundo y darnos la vida eterna, darnos de nuevo el acceso a Dios. Esa fue la manera en que Dios nos ayudó. Entonces el Dios hablar de que va a mandar a su Hijo para que su Hijo venga y nos traiga salvación es muy importante. Hace unos días oía yo de una película que se llama John Q. Es una película, no voy a comentar películas aquí, pero es un buen ejemplo. Estaba por ahí un papá con su hijo estaba en el hospital, estaba por morir, y su papá le dice, mira hijo, yo vengo a decirte solo esto. Yo me voy a ir lejos de ti, pero voy a traerte vida, que Dios te va a permitir darte vida. Y no me vas a ver, pero vas a pasar muchas cosas en la tierra, muchas vicisitudes, muchas situaciones las cuales tú no tenías contempladas. Pero yo te digo que seas fuerte,
Acuérdate los consejos que te doy para que nunca flaquees y sigas adelante, porque tú vivirás. Hazte cuenta, se estaba despidiendo de él, y realmente se estaba despidiendo de él. Él estaba dispuesto a entregar un corazón a su hijo para que él viviera y él morir. Entonces me vino a la idea que es una película muy semejante a lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios le dijo: vas a ir a morir por los hombres porque yo quiero salvarlos. Todo el que cree en ti va a vivir. Entonces nosotros nos damos cuenta de que cuando Dios lo manda a la tierra, lo manda con la idea de que el corazón de Cristo fallezca, no para siempre, sino como un cordero, que ese corazón nos diera vida a nosotros, al tercer día resucitara, y que la sangre de Cristo sería para nosotros la propiciación o la redención de nuestros pecados. Y eso es lo que Dios vino a traer al mundo. Entonces cuando yo veo todo esto, que digo, ¿cómo es posible que Dios le haya dicho a su hijo: deja todo lo que está aquí, olvídate, todo el universo, déjalo aquí, quiero que bajes a salvar a la creación, a los hombres? ¿Qué necesidad tenía Jesús de bajar a salvarnos a nosotros si Él estaba muy bien arriba? Y más allá me voy, ¿qué necesidad tenía el Padre de pensar o entregar a un hijo amado para salvación de nosotros? Ahí es donde entra cuán grande es el amor de Dios. Yo me quedo sorprendido con ese amor. A veces no lo valoramos porque realmente a veces no creemos. Y te voy a enseñar cuál es el propósito que Dios nos va a hablar de esta palabra. El hablarnos de esta palabra es creerle todo a Él, en su totalidad todo a Él. La Biblia me dice en Juan 3:16, que ahí vamos a empezar toda esta palabra. Dice la palabra así, Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Puedo decir que usted se lo sabe de memoria, a ver si es cierto. ¿Qué dice el Juan 3:16? No, así hasta yo les ponen en la pantalla, pues todos se lo saben. Pero no, quiero decirle que este versículo todos no lo sabemos, la mayoría de los cristianos. Es muy dado para evangelizar esto. Entonces, si vemos lo que dice el versículo, dice que de tal manera, cuando dice de tal manera, como diciendo, es algo magno, que Dios tiene un amor hacia ustedes, un amor tan grande que trajo al mundo en general. Pero cuando el mundo lo rechaza, entonces los hijos de Dios lo aceptamos. Ahí comienza a darse el motivo por el cual Dios envió a su Hijo, para que crean en Él y así seamos salvos. La Biblia me sigue enseñando para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si vemos creer, la palabra creer es tener fe en Él. Creerle a Él es tener fe que lo que dijo la palabra, lo que nos enseñó, es real y es cierto. Y aquí es donde nosotros a veces fallamos en esto, por la situación que el mismo enemigo nos mete la duda a no creer, aunque seamos cristianos. Cuando nosotros dejamos de creer es cuando nosotros comenzamos a flaquear, a debilitarnos, a no entender cómo trabaja Dios. Porque la Biblia nos enseña en el siguiente versículo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate una cosa, cuando tú caes en pecado y te sientes muy mal porque caíste en pecado, y dices: yo caí en pecado. Hay gente que ya no viene ni a la iglesia porque cayó en pecado, porque simplemente se equivocó y cayó en pecado, y dicen allá afuera: no, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Qué error tan grande ese. Es más, ¿sabes qué estás haciendo? Decirle a Jesús: no creo en ti, no creo en ti, no creo en tu sangre. Cuando nosotros pensamos de esa manera, nosotros estamos negando lo que es la salvación que Cristo nos enseñó.
Cuando Jesús nos habla que nosotros debemos de creer en Él, porque Él no vino a condenarte ni a salvarte. Él no vino a acusarte ni a destruirte. Él no vino para decir, cometí un pecado y ahora Jesús me va a quemar vivo. Eso no hace Jesús. Tenemos que tener el cuidado, en este caso, de lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que va a hacer en el futuro. Sigue diciendo la palabra lo siguiente, dice en Juan 3:18, el que cree, dice, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, no por Dios, en Dios. Esto que nos está hablando la Biblia nos da un entendimiento bien claro, el cual dice el Señor: cualquiera que venga a mí y que cree en mí, yo lo voy a aceptar. Eres el pecador más tremendo de la tierra, el que mataste más gente, el homosexual, la prostituta, el borracho, el maldiciente, la persona que no ama, la persona que destruye. Pero vienes a mí, yo te voy a cambiar. Fíjate lo que hace Jesús. Cuando Jesús yo lo acepto y tengo fe en Él, aún mis pensamientos cambia Dios, cambia mi corazón, cambia mis actitudes y cambia más que todo el destino de mi vida, de una vida de muerte a una vida eterna. Entonces, cuando Cristo me llama a esto, está hablando a los hombres que aborrecieron la luz y tomaron las tinieblas. Son aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. Es bien importante entender esta palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando tú no, bájale poquito ahora sí a los, porque como que está haciendo eco. Cuando tú amas a Jesús y le crees su palabra, es donde nosotros entramos como cristianos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos pecadores aunque seas cristiano. O sea, no te creas que tú eres el más santo del mundo y que el pecado no camina en ti. Por cuanto nacimos en pecado, por causa de Adán y Eva, nosotros somos pecadores. No podemos decir que no, porque entonces hacemos mentiroso a Dios. Sin embargo, cuando tú ya eres cristiano, tú tienes la facilidad de ser redimido por la sangre de Jesucristo. Creer en Dios es creer que sí está viendo mi vida, que sí vive dentro de mí, que sí me ayuda, que sí me perdona y que yo, aunque pudiera caer un día en pecado, voy con Él y me limpia de pecado, porque la sangre de Cristo rociada sobre ti te limpia de todo pecado. Si los machos cabríos o los becerros limpiaban de pecado a los hombres por un tiempo, imagínate Jesús, que es tu sacerdote eterno, que Él siempre está como sumo sacerdote para perdonar tus pecados. El problema del cristiano es este. Te decía al principio que hay hermanos que pecan y dicen: no, ya no voy a la iglesia. No, olvídate, no, ya pequé, qué pena. Esos hermanos no creen a Jesús. Esos hermanos caen en condenación porque no le creen a Jesús. Tú y yo podemos caer en pecado. Tú y yo podemos cometer errores. Pero la Biblia me dice que Cristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Lo que estoy predicando es delicado. No es para que tú tengas un pasaporte, un permiso para pecar, sino que sepas las garantías que tienes cuando tú crees en Jesús, cuando tú estás en Jesús. A veces vemos a Jesús como el que, murió y su sangre me libró, pero no nos damos cuenta que todos los días, al estar pecando, todos los días nos está limpiando diariamente, porque Dios no lo envió a nosotros para estarnos juzgando Cristo. Un día nos juzgará para otra cosa,
pero cuando estemos en esta tierra nos lo envió para salvarnos a todos nosotros. Vayamos a la Biblia en Juan 15:5, cuando dice en la última parte, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que me está diciendo que si tú y yo no nos sujetamos o no nos pegamos a Cristo, es difícil ser cristiano. Mucha gente no sabe lo que es la fraternidad. La fraternidad es esto: estar juntos en el amor de Cristo, estar viviendo como hermanos. Ahí habita el amor del Señor, ahí está el amor de Cristo. Mucha gente dice: no, yo solo en mi casa, yo acá, yo no voy, no tengo necesidad. Es su manera muy particular de pensar, pero no es lo correcto delante de Dios. Cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios y nos unimos a Cristo, entonces nosotros podemos caminar, ser salvos, ser redimidos, poder vencer la mente, poder vencer nuestro corazón cuando se desvía, la carne, poder vencer a Satanás cuando estamos en Cristo Jesús y no nos desviamos de Él. Es sumamente importante entender que si el amor de Dios nos envió a Cristo para salvación, también nos dice el método para no separarnos de Cristo Jesús y vivir en el amor del Señor. El amor de Cristo es más fuerte que tu pecado. A veces hacemos más fuerte el pecado que el amor de Cristo. Ya pequé, ya me amolé. ¿Cómo? Si Cristo se despojó de todo para venir a salvarte de lo que acabas de cometer y no sabes cómo hacerlo. Tienes que ir a Cristo y pedir perdón. El amor del Padre te limpia de todo pecado. Es una de las cosas más importantes, porque nosotros podemos entender algo muy sencillo, que es creer en sí. Vamos a ver lo que es el diccionario Strong. Creer es tener fe con respecto a una persona, a una cosa o a algo. Quiero explicar esto. La fe no va a enfocarse. Oye, hay gente que dice: le tengo fe a un doctor, le tengo fe a un hermano. Pero esa no es una fe que te salva. Decir fe es creer. Entonces yo tengo que buscar cómo creer o tener fe en el Dios viviente. Mi fe debe estar enfocada en Dios, no en los humanos. Mi fe tiene que estar conectada en el cielo, no en la tierra. Entonces, cuando la Biblia me enseña que tener fe o creer es tener fe, también me está diciendo es tener crédito o creer en el que nos enseñó una verdad. Es confiar en Él también. Es algo muy importante. Este da bienestar espiritual a través de la fe. Una situación que yo a veces no entiendo en los cristianos y en mí mismo es que por qué cuando nosotros no caminamos correctamente pensamos que ya estamos desechados. Así, tan sencillo. No, me equivoqué, ya estoy desechado. A mí, por años yo estuve desechado por la religiosidad. A mí me condenaron, y digo, evito nombres de ninguna iglesia, solamente el humano. Me condenaron porque en un tiempo de mi juventud yo me aparté de Dios. Y yo dije: no es posible que Dios no valga, que valga tan poquito para una vida que vino a salvar. Si eso me condena, pero yo no volteo a ver a Dios, entonces yo no soy salvo. Pero si yo volteo a ver a Dios, yo valoro el amor de Cristo que me dio para ser salvo. Mucha gente no valora el amor de Dios, valora más su pecado y se retira de Dios. Nunca te retires de Dios. Date por enterado que Dios te va a perdonar. Cuando tú te humillas, te arrepientes, Él te va a quitar todo tu pecado. El diablo viene con mucho engaño y siempre ha sido engañador. Y a mucha gente ha engañado. Hace poco me encontré un muchacho y le digo: hola, ¿cómo estás? Oye, no te he visto en la iglesia, tengo mucho tiempo que no te veo. Dijo: no, ¿ya para qué? Digo: ¿cómo que ya para qué? No, ya, como no he ido por mucho tiempo, ¿ya para qué voy? Le dije: pero es Cristo el que te está hablando, es Cristo el que te va a buscar para salvación. No, ya me da pena. Y el diablo trabaja con esas armas. Te hace tener pena porque no has venido a la iglesia y los hermanos que te van a decir.
te hace pensar que Cristo está enojado contigo, te hace pensar que Cristo te va a consumir parado, te hace pensar cuantas cosas, pero en realidad Cristo no piensa así. Vamos a ver la palabra de Dios, porque dice la Escritura en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros vemos, yo he aplicado esta palabra de muchas maneras, pero se me hace que la más correcta es la que te voy a decir. Cuando yo tengo la certeza, fíjate una cosa, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro que lo que yo pido se va a venir a mí. Yo estoy seguro que cuando le pido a Dios que me mantenga fiel, Él me va a ayudar. La convicción de lo que no se ve, dice al final. ¿Ves a Dios? No lo ves. ¿Ves ángeles? Tampoco ves. ¿Ves a Jesús? Tampoco lo ves. Pero yo estoy convencido que cuando le pido a lo que no veo, estoy cierto que me va a conceder lo que yo necesito a través de su voluntad. Entonces, la fe es creer definitivamente en Dios, no es otra cosa. La fe es creer que Dios te responde cuando estás en plena necesidad. Los hombres del Antiguo Testamento, lo dice la palabra, porque por ella alcanzaron buen testimonio los del Antiguo Testamento. Le creyeron a Dios, no lo vieron, pero le creyeron. Entonces ahorita, si Dios mandó a su Hijo con amor a salvarme, yo creo que como cristiano puedo tener errores. No es que practique el pecado, sino puedo tener errores. Y yo voy con Jesús y Él dijo: yo te perdonaré, yo no te voy a acusar, yo te voy a perdonar. Y viene en la Biblia esto, no lo estoy inventando. Cristo no vino a matarte. Tú puedes decirme, pastor, es que yo ya pequé, pero bien feo. ¿Es más grande el amor? ¿Es más grande tu pecado que el amor de Cristo? No, entonces ve con Cristo. Cuando tú entiendes que el amor de Cristo está para limpiarte, entonces tú puedes entender que Dios es el único camino para hacer de tu vida una vida de purificación y una vida de bendición para ti. El diablo te puede mentir en los últimos tiempos, porque viene un espíritu y está un espíritu del anticristo, espíritu de engaño, que a muchos cristianos dice que engañará, si es posible. Dios nos habla hoy de que la fe que tú tienes es justamente a Dios, no a la tierra, hombres, animales, palos o lo que sea, a Dios. Y cuando esa fe está puesta en Dios, Dios te va a conceder, porque tú le pides al que no ves y Él dice: este no me ve, es señal de que tiene fe. La fe es lo que no ves. Una vez estaba yo ahí, antier, estaba yo en un lugar muy bonito, me gusta mucho. No andaba de vacaciones, para que no se confunda. Quiero ir a vacaciones, pero no sé cuándo. Y estaba yo sentado en una mecedora y le digo: Señor, quiero que me concedas esto allá donde estás. Y viene la voz del Espíritu Santo y dijo: pues estoy adentro de ti. No necesitas clamar tan lejos, aquí estoy adentro de ti. Entonces me di cuenta de una cosa: siempre he sabido, pero Dios te lo hace entender. Y le dije: Señor, yo quiero que me concedas eso, Señor, y esto. ¿Cómo ves? Como tú quieras, ¿verdad? Pero yo quiero, pues hoy soy tu hijo, ¿no? Y yo quiero que me concedas, si tú quieres. Pero si no quieres, no te preocupes, yo estoy contento. Entonces me doy cuenta de que cuando yo le pido al que no veo, Él me habla. No lo veo, pero no, aquí estoy. Yo te amo. Hermano, tú puedes oír la voz de Dios en tu corazón. No te confundas, porque a veces tú: no, soy yo por dentro, es mi interior, es mi yo personal hablando. No, tu yo lo expresa, tu yo lo piensa, pero la voz interna te hace saber lo que Dios quiere contigo, cuando tú comienzas a oír la voz de Dios realmente. Por esa razón, yo creo y aseguro que la justicia divina de Dios nos trajo ese amor para sentirnos confiados, no estar cargando una religiosidad en pensar o condenarte. Yo lo he hecho en ocasiones. Hermano, si tú no haces esto, si tú no haces aquello. A veces lo decimos por la razón, no porque yo te quiera meter en un mundo de obras,
sino en una despertar de buscar la justicia, buscar la purificación, porque tenemos que buscarla. Sin embargo, la purificación que yo haga, por más que me limpie, eso no me va a salvar, pero tengo que buscarlo. Por más que yo diga yo tengo que ser puro y santo, por más que lo haga, eso no es lo que me salva. Lo que me salva es la sangre de Jesucristo. Por esa razón, la Biblia nos dice en Romanos 3:22, vamos a la Biblia, y fíjate lo que habla ahí la Escritura. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué es lo único que tienes que hacer con Dios? Creer y entregar ¿qué? Porque eso es voluntario. Dios no te pone una pistola y te dice dame el corazón, dame el corazón. Te dice dame el corazón, créeme, porque si tú me crees, yo te voy a llevar a lugares que tú nunca conociste y te voy a enseñar cosas que nunca oíste, porque Dios lo va a hacer. Y sigue diciendo la palabra así. Dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, gratuitamente y con la sangre de Cristo es como nosotros obtenemos la redención. No son tus obras para que nadie se gloríe. No es lo bueno que seas tú tampoco, pero sí tenemos que ser justos. La Biblia sigue diciendo el 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Paro aquí un poco. En el tiempo antiguo, el propiciatorio, ahí rociaban la sangre con un dedo, como una señal de perdón a los hombres, temporal, porque realmente lo hacían cada año, según fuera el caso. Pero en este caso, cuando Cristo habla que Él es la propiciación, o se puso como propiciación para nuestros pecados, lo que quiere decir que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Esto lo habla para que tú entiendas y yo entienda que el amor de Dios vino a traernos esta tan grande bendición que el mundo no tiene. Tú te puedes equivocar, hija, tú te puedes equivocar, tú también, tu hijo, pero cuando uno se arrepiente y vuelve a Dios y le dice: Señor, perdona mis pecados a través de la sangre de Jesús, Jesús nos limpia en ese momento. Y para el segundo siguiente, si tú le preguntas a Dios: Señor, pequé ayer, me siento mal, no recuerdo. Pero Señor, si te acabo de pedir perdón, no recuerdo. Porque dice el Señor: no tendré más memoria de tus iniquidades. Y cuando dice esto la Biblia, lo que me está diciendo es que el Señor Jesucristo tiene la capacidad para limpiar a su pueblo en cualquier momento. Te puedo decir muchas cosas de esto, pero aquí lo principal es que entendamos que su sangre es lo que dijo la palabra de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso me queda claro y me queda transparente. Lo que Dios está hablando a tu vida, tú ya lo sabes. Pero vienen tiempos de engaño donde el diablo va a tratar de desvirtuar lo que es la verdadera salvación del hombre, lo que es la verdadera bendición de la sangre de Cristo. Él va a tratar de desvirtuar. Amaciza esta palabra, cimiéntala en tu corazón y no te dejes engañar, porque Cristo te ama en el nombre de Jesús. Amén. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos son de la fe de Jesús? Justificados están por Jesús. Qué padre, ¿verdad? Qué hermoso. Tan sencillo como eso. Creo en Jesús, camino con Él, tomo mi cruz, camino con Él. Oye, me puedo caer hasta con toda cruz, pero Jesús te levanta y te dice: ponte de pie. La Biblia dice que Él desnuda su brazo y lo mete y dice: Él
mete su mano y te saca del hoyo, lo que te dice Jesús es que puedes caer en el hoyo, pero Él desnuda su brazo y te saca del hoyo y te pone de nuevo de pie. Dios no vino a condenarte ni a acusarte. Por eso estamos hablando de la justicia por parte del amor de Dios, que envía a su Hijo para que tú estuvieras en Él. Camina con gozo, cristiano. Camina con júbilo. Ya no estés pensando qué está bien o qué está mal. Solo camina conforme la palabra y Dios te va limpiando. La Biblia dice que por más torpe que seamos, no erraremos el camino. Esta palabra no es una licencia para pecar, es una licencia para poder llegar al Señor a través de Cristo, a través de su sangre. Y mira lo que dice la palabra en el libro de San Juan 5:45. Fíjate ahí, estoy diciendo y te compruebo con la Biblia. Dice así, él estaba hablando a los de la ley. Dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Voy a parar ahí. O sea, no piensen que yo voy a ir: oye, Padre, fíjate que Samuel pecó ayer, ¿qué crees? ¿Qué hago con él? Jesús dice: yo no voy a ir a acusarlos. Y luego sigue diciendo la Biblia, dice: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La esperanza de la ley no te justifica, solo te condena cuando te equivocas. La ley de la gracia te ve, te equivocas y te limpia, y la ley no. Entonces, ¿por qué vino la sangre? Para que no tengas acusación delante de Dios, porque estás en la sangre de Cristo. Y cuando estás en la ley, tienes acusación porque te equivocas y te dice: adulteraste, hiciste esto, hiciste aquello. Es la ley de Dios, está viva y está correcta, pero esa no te salva, solo te señala. Esta es la buena, la de Jesús. La de Jesús me está diciendo: yo no te voy a acusar. Lo que Cristo nos dice: tengo tanto amor por ustedes, los amo tanto, que yo no puedo matarlos ni condenar. Amo al mundo también, pero el mundo no quiere venir conmigo. Y ustedes sí vinieron conmigo. Ustedes están conmigo. Yo los voy a salvar, los voy a llevar a la eternidad. Por más débil que sea una persona aquí, solo con que crea en mí y me busque y trate de caminar. Porque hay gente que pasa eso, que cada rato caen, no porque les guste caer o les guste practicar, sino ya se cayeron de vuelta en el pecado. Y ya se cayeron en el pecado. Pero tienes un esfuerzo: Señor, ayúdame, lloras porque no quieres ser así. Yo no quiero ser así, Señor, pero no puedo, cuando menos pienso ya caí. Señor, ayúdame. Eso lo ve Dios en bien, porque Dios sabe que a veces eres débil, pero Él te va a ayudar. Si yo fuera religioso, te dijera: si tú caes ahí, condenado estás. Pues estás condenado si no vuelves a Cristo. Pero si vuelves a Cristo, te limpia y te pone de pie. Es bien importante entender lo que es el amor de Dios, lo que es practicar la verdad de Cristo. Si yo te digo que tú debes llevar toda la ley de Moisés, entonces yo no le estoy dando oportunidad a la gracia de Cristo. Porque si no, ¿para qué queremos a Cristo? Yo cumplo la ley. Pero Cristo sabe que tú y yo no podemos cumplir la ley. Entonces Cristo sabe que si Él vino a morir por ti y ve tu debilidad, te va a ayudar a cambiar, a salir del pecado, porque cada día va a transformar tu vida cuando tú le creas a Él, porque no te va a dejar en el mismo lugar. Es que no se te ocurre decir: no, ya no voy a la iglesia porque pues ya pequé ayer, ¿ya para qué? Es Satanás hablándote, es llevándote al matadero, porque suele suceder. Te repito, el muchacho que le dije: ¿por qué no decirle? No, pues ya para qué, ya tengo mucho que no voy, ya me da pena. No tiene caso. ¿Será? Es cuando nosotros debemos levantarnos e ir con Cristo y decirle al Señor: Padre, aquí estoy, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti como el hijo pródigo. Tal vez ya no sea o no pueda ser ya tu hijo de mi parte, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y la pregunta es: el padre de ese joven, ¿qué hizo con él?
lo agarró a golpes. Dice que todos los días veía por la ventana, a ver si llega mi hijo, a ver si llega mi hijo. Lo que me está mostrando Dios en el hijo pródigo, así piensa Dios cuando uno se aleja de él. ¿Cuándo volverá mi hijo? Va a volver un día. Yo voy a poner los medios para que él vuelva. Y allá le dio hambre al hijo. Dijo, mejor me voy con papá, porque aquí hay mucho hambre. Y volvió con papá. Me doy cuenta de una cosa. Dios es tan amoroso que no vio su pecado, sino vio el retorno de su hijo. Cuando tú peques, porque suele suceder, retorna con Dios, porque Él te va a hacer fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, dice la palabra. Los ángeles hacen fiesta. Por esa razón el amor de Dios es tan grande. Imagínate el otro que estaba tirado, el herido, que el buen samaritano fue y lo levantó. ¿Qué le importaba al buen samaritano levantar a un judío? Sin embargo, el buen samaritano refleja la vida de Cristo. Él no vio si era judío o no era judío. Él levantó al herido y se lo llevó al mesón, que es la iglesia, y el mesonero, que eres tú y yo, lo sanamos, le ayudamos, hablándole de Cristo, de la palabra, que es el aceite y el vino. Y entonces ese hombre se va a levantar. Nos dijo el Señor, ustedes son participantes del reino de Dios y mensajeros de paz. También son mis embajadores y los hombres y mujeres que tienen el ministerio de la reconciliación. Por esa razón tienes muchas ventajas tú, cristiano. Ya no pienses que eres poca cosa. Ninguno del mundo vale más que tú. Cuando esos del mundo vengan a Cristo, valen igual que tú. Pero ahorita tú vales más que cualquier persona del mundo. Den un aplauso al Rey de Gloria. Fíjate una cosa, ya estoy por terminar, pero quiero decirte que cuando a mí se me acusó por muchos años de que ya no estaba en el libro de la vida, que ya no estaba en el libro de la vida. ¿Usted ya no está en el libro de la vida? ¿Yo? Sí, usted ya no está en el libro de la vida. Ah, ok. Bueno. ¿Le creí? No. ¿Me sentí menos? No. Porque mi fe no está en el hombre, sino en Jesús. Me fui al mundo por causa de los hombres y por convicción propia. Pero un día me dijo el Señor, tú no eres de ahí. Yo me acuerdo cuando pecaba, me decía, sal de ahí, como si me jalaran un cordón. Tú no eres de este mundo. Un día le dije, Señor, déjame pecar a gusto. Y quería seguir pecando, pero mi padre decía, no, tú no eres de ahí. Yo te voy a sacar de ahí. Si el amor de Dios no fuera tan grande, Dios me hubiera fulminado en mero pecado. Pero Dios me salvó. ¿Por qué te platico esto, hermano? Porque tú mismo te puedes autocondenar. Tú mismo te puedes condenar. El amor de Dios es muy grande, hermano. Por eso Jesús dijo, Señor, yo no vengo a condenarlos, ni los voy a condenar delante del Padre. Yo vine a salvarlos, a decirles que se sientan felices porque son hijos míos, que sientan grandes mi amor hacia ustedes. Ustedes no están solos. Me acuerdo que Dios me chifló tanto, perdona la palabra, pero me chifló mucho. Y me dijo el Señor, vuelve a mi hijo. Y sus palabras fueron de un hombre que amo mucho, ya no está aquí, en el cielo. Creo que me decía, Samuelito, tú eres de Cristo. Mi hermano Martín Ájera Zamarrón,
un gran hombre de Dios. Tú no eres de aquí, Samuelito. Tú eres de Cristo, del redil de las ovejas de Cristo. Y se me hacía tan aburrido que me dijeras, porque yo quería seguir pecando. Pero una de las palabras que más me impactó cuando me habló, dijo: ¿qué tan grande crees que sea el amor de Dios para ti? Bastante. Bueno, no que Jesús ame tu pecado. Jesús está ahorita trabajando para sacarte del pecado. Muy pronto serás siervo de Dios. En menos de un año yo estaba predicando. ¿Te das cuenta cómo lo que quiero sembrar en ti por parte de Dios es que tus errores no valen más que el amor de Dios? Que a veces te equivocas. Oh, el amor de Dios es inmenso. Tal vez alguien me pueda criticar o juzgar por esto, pero yo no voy a cambiar de manera de pensar. El pecado no es más grande que el amor de Cristo. Y Cristo me ama, y si me he equivocado me ha perdonado. Me sacó del lodo cenagoso y me puso en lugares de honor. Oh, cuán grande es esto. Entonces, ¿por qué estar sufriendo? Que a lo mejor me equivoqué, ya no estoy con Cristo. Mañana, vi una telenovela equivocada, ya no estoy con Cristo. Cambian el amor de Dios por cualquier cosa. No lo cambie. Arrepiéntase. Pida perdón y camine. Dios no lo va a desechar, mucho menos a condenar. 1 Juan 3:1 dice la Biblia así. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor que nos dio? A su amado Hijo. Sangre de Cristo, qué lindo. Yo le voy a pedir que usted dé a su hijo por un criminal, que los 2 riñones se los dé a un criminal para que viva y su hijo se muera. No, que se muera, ¿va? El criminal. Pues Cristo, siendo nosotros criminales en pecado, ¿cuál amor nos dio a Jesús y nos salvó? Entonces ya no vive infeliz, viva feliz, alegre, contento, porque Cristo puso sus ojos en mí. Él me amó y me ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Lo que quiere decirte la Biblia, que a través de Cristo Él nos dijo: ahora son mis hijos, todos ustedes son mis hijos, dice el Señor. ¿De veras? Sí. ¿Saben por cuál amor? Por el amor de mi Hijo, porque se los di para que los trajera conmigo. Entonces, ¿tú crees que no sea de una fiesta todos los días saber que ya estoy en Cristo? Aleluya, rabasira, basai. Estoy en Cristo, estoy en Cristo. Mi Cristo es mi Señor. Él me da la vida, Él me sana, Él me ayuda. Felicidad para mi vida. Si se alegra cuando gana un futbolista metiendo un gol que no sirve para nada eso, alégrese porque Dios metió el gol con usted y lo salvó para siempre. Alaba el nombre de Cristo. Sigue diciendo la palabra, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Diga: bravo. Gracias. Este es de regocijo. Al menos yo me alegro mucho porque soy, como tú también eres hijo de Dios. Dile todos los días: gracias Dios, porque soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo. Un día me dijo mi hijo, un día hace tiempo, me dijo: yo le doy gracias a Dios, papá, porque me dio un papá como tú y porque soy tu hijo. Si mi hijo me dijo eso, ¿yo qué le diría a Dios? Papá, gracias por ser tan bueno.
Gracias por animarte a mandar a tu hijo para que me salvara. ¿Sabes qué, papá? Nada me va a separar de tu amor. Si yo me llego a equivocar, corro contigo porque eres mi papá. El hijo pródigo fue perdonado por su papá y le dio un banquete. Mató becerro, le dio anillo, lo vistió. ¿Qué crees que hacen en el cielo cuando tú te equivocas y te arrepientes? ¿Qué crees que hacen? Hay fiesta en el cielo. Entonces, si queremos mantener la fiesta constante en el cielo, arrepentámonos todos los días para que todos los días haya fiesta en el cielo. Y digan: en la tierra los hombres se están arrepintiendo porque creen en el Hijo del Dios viviente que se llama Jesucristo. Alabo el nombre de Jesús. Cuando nosotros alcanzamos a saber esto, que somos hijos de Dios, y aún, dice la Biblia, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínate: hola Jesús, te amo. Yo quisiera correr de ahorita a ver dónde está, pero Él está aquí. Mientras tú ames a Dios, ahorita en este tiempo Él está aquí. Y sigue diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Nueva Traducción Viviente dice así, ese mismo versículo, el 3:3: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Entonces, ¿Dios qué quiere? Apártate del mundo, sé puro. No que tu pureza te salve, no confundas. La pureza agrada a Dios, porque tú quieres ser puro como Él es puro. Aunque nosotros como pecadores no lo alcanzamos, pero luchamos por hacerlo. Y lo que no alcanzamos, si nos equivocamos, nos perdona Dios. Entonces, si nosotros queremos ver todo esto, tenemos que buscar la purificación. No en mis obras, sino en la sangre de Cristo. Y mis obras que luchen por salir adelante. Hay muchachos o personas que tienen una debilidad de los vicios o mujeres o lo que sea. Y son cristianos y ahí están. A mí me tocó ver uno en cierta ciudad. Pastor, estoy bien arrepentido, pero no puedo dejar las mujeres, pastor. ¿Pero cómo? ¿Tú eres cristiano? Pastor, pero ¿cómo le hago? Pues busca a Jesús. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo no soy el milagroso. El milagroso es Cristo. Y pasa el tiempo y un día me lo encuentro. Oye, ¿cómo vas con eso de las mujeres? No, pastor, eso ya es historia. Ya es historia. Mi esposa, mis hijas y yo vivimos felices. Yo amo a Cristo porque mi pensamiento quitó las lujurias de mi pensamiento y ahora alabo el nombre de Cristo. ¿Quién lo hace? Luchó contra eso, sí. Si él se queda en el adulterio no es salvo, pero luchó contra el adulterio y alcanzó la victoria a través de Jesucristo. Así nosotros. Pero hay algo bien importante que Dios nos dejó hace mucho tiempo. Termino con este versículo. Como cristianos siempre queremos ver las cosas con nuestros ojos. Un milagro, sí, es Cristo. Un paralítico, es Cristo, lo levantó. Un ciego, Cristo lo sanó. Una persona que era mala y ahora es buena, a Cristo la salvó. Y a veces nos vamos por señales, lo que nosotros vemos, y eso no es correcto. Eso nos da alegría, gozo, júbilo ver esas señales, pero eso no es lo que nos cambia, no es lo que nos salva. Eso es lo que hace Dios, que vamos a hacer nosotros. Natanael un día estaba debajo de una higuera y Jesús le dijo en Juan 1:50 lo siguiente, dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Lo que está diciéndole Jesús a Natanael: entonces crees porque te dije que te vi debajo de una higuera, no crees porque yo sea Cristo.
digo una cosa, Natanael, le dijo en el versículo 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que está diciendo Dios es que mientras no nos vayamos con Él, Él hace movimientos del cielo a la tierra. Él baja con su gloria. Él hace las cosas cuando le creemos a Él, no por las señales de Él. Porque los mismos fariseos les decía a Jesús: señales quieren ver de mí, señales les daré. La señal de Jonás. Yo me preguntaba: ¿por qué la señal de Jonás? ¿Qué tiene que ver Jesús con Jonás? Porque Jonás estuvo 3 días prácticamente en la muerte dentro de la ballena. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. Es una señal la cual Jesús les dijo: les voy a dar la señal de mi resurrección, de la muerte y mi resurrección, para que vean que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, cuando Natanael le pregunta eso, le dice esto, lo que pasa es que nosotros como cristianos tenemos que venir a un culto de sanidad y ver que todos sanen. Yo no necesito ver para creer. No necesito señales ni locuras. Yo necesito creer en Dios tal cual es, sencillo, franco, humilde, amoroso. Él es mi Jesús. No lo veo, no lo puedo palpar, pero lo tengo en mi corazón. Y si Él no me sana o no sana al hermano, sigue siendo Cristo de gloria, en el nombre de Jesús. No hay quien le quite lo que es Él. Cuando Cristo nos habla de esto, yo quiero concluir con esta observación del cristiano, porque yo viví tiempos así. Nunca te quedes en el hoyo. Y cuando no puedas salir del hoyo, clama a Dios. Porque a veces nosotros nos quedamos en el hoyo y decimos: ya, no hay ayuda, se acabó, ya me amolé, ya estoy tirado. Nunca te quedes ahí, porque Dios bajará su mano, la desnudará y extenderá su mano y te sacará del lodo cenagoso y te pondrá de nuevo de pie. Porque mientras Jehová estira la mano, Jehová la estira para su pueblo y para los que le buscan. Tú eres una persona que busca a Dios. No veas las cosas que están pasando, ve lo que Dios hace en ti y ha hecho en ti. A partir de ahora, si tan solo meditáramos de todo lo que Él se despojó en su reino para venir a morir a este mundo y darnos la oportunidad de regresar con Dios un día. Aquello que cerró un día los ángeles que Dios ordenó, esa puerta se llama Jesús. Jesús nos abrió la puerta a nosotros, nos preparó el camino para llegar de nuevo al lugar que en un principio nos habían cerrado, pero que Dios con su infinito amor vino a salvarte a ti y a mí. Oh, Dios está con nosotros. Una palabra que un día consulté, la palabra Gomer, que es la misma de la prostituta que se casó con el profeta, el mismo nombre. Cuando Cristo dijo consumado es lo mismo que decir Gomer. Y cuando dijo consumado es, le habló a todo su pueblo y a la iglesia. Gomer, o sea, por cuanto te prostituiste con dioses ajenos delante de mí y no hiciste lo correcto, Gomer, he muerto por ti, consumado es. Y murió. Lo que Cristo te dijo ese día en la cruz fue: yo morí por ti para perdonarte y ayudarte. Jamás encontrarás un camino que yo te he marcado, porque el único camino a Dios, como le dijo a Felipe: yo soy el camino. Nadie viene al Padre, porque si viene, se nombra Él, si no es por mí. Tú estás en el camino, amado hermano. Y yo quiero decirte esta mañana o esta tarde ya, que te alegres mucho. Yo lo único que te pido es que hagas lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo en agua
y en espíritu. Espíritu es cuando Dios te salva, cuando tú crees en Dios. Y si yo acepto a Jesús y quiero que Él sea mi Dios, viene su reino y se establece en tu corazón. Tú no sientes relámpagos ni truenos, pero Cristo viene. Y de ahí en adelante comienza a trabajar Dios. Entonces dice la palabra, ahí nació el Espíritu. Cuando dice la palabra, es necesario que nazca de Espíritu y agua, habla del bautismo y de la palabra. El bautismo, porque lo dice en la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, o sea que tuviera esta fe, ha sido condenado. Yo te puedo asegurar que muchos cristianos que ni siquiera saben que deben de bautizarse, piensan que hasta ahí está bien todo, en venir, adorar, orar. La Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Yo te invito a que te bautices. Ahora, solo que pienses regresar al mundo a condenarte, no te bautices, sigue en el mundo. Pero si quieres venir a Cristo, bautízate, porque a partir de ahí Dios ve que todo lo que Él te dijo, tú lo cumpliste. Él también cumplirá su palabra contigo y te va a ayudar a comenzar a caminar como tú debes de caminar, porque no te va a dejar. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final de la prédica. Te animamos a que la guardes en tu corazón y procures ponerla en obra. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar. Si en tu corazón está el deseo de aportar, te dejamos a continuación la información. Dios te bendiga.